Vives en piloto automático, sin fuerzas, haciendo lo que se espera de ti y sosteniendo una vida de responsabilidades que pesan demasiado, luchando con la realidad día a día, mientras en tu interior algo se rompe, pedazo a pedazo. Has dado tanto, te has exigido tanto, que un día llegas a ese punto íntimo y silencioso donde simplemente no puedes más. Ese cansancio no es un fracaso ni una demostración de debilidad, ni mucho menos una derrota. Habla de verdad, una verdad que te invita a detenerte, a dejar de cargarlo todo solo, a atravesar el desierto del alma con menos lucha y más entrega. Porque cuando sueltas la autosuficiencia, la vida empieza a sostenerte. Y en ese silencio descubres paz, claridad y la certeza de que incluso en la crisis, algo en ti está renaciendo. Quédate con nosotros y aprende a escuchar lo que tu interior intenta decir. Suscríbete y si te has sentido identificado, dale like. Comparte este mensaje con quienes resuenan con este camino y activa la campana para vernos en este espacio de paz con cada nuevo video. Transformemos juntos ese vacío en una nueva fuente de fortaleza y serenidad. La anatomía del agotamiento profundo. Existe una frontera silenciosa en la travesía de cada vida, un lugar donde los senderos conocidos se desdibujan y el horizonte parece cerrarse sobre sí mismo. No es un lugar geográfico, sino un estado del espíritu que se manifiesta cuando el peso de la existencia supera la capacidad de los hombros para sostenerlo. En este punto, la voluntad, esa herramienta que el ser humano ha pulido durante años para abrirse paso en el mundo, comienza a perder su filo y su dirección. Es el momento del no puedo más, una frase que nace desde lo más profundo de las entrañas. Este estado no llega de forma repentina, aunque a veces el quiebre parezca un rayo en un cielo despejado. Es en realidad el resultado de una acumulación imperceptible de días, meses o años de esfuerzo sostenido contra la corriente. Son capas de pequeñas renuncias, de silencios obligados, de responsabilidades asumidas sin descanso y de una autoexigencia que no conoce la clemencia. Dice, el ser humano está diseñado para la resiliencia, para adaptarse y para seguir adelante. Pero a menudo olvida que incluso la fibra más resistente tiene un límite de tensión. Cuando ese límite se alcanza, se produce una fractura que, aunque inicialmente se siente como una derrota, es el primer acto de honestidad radical que el alma realiza consigo misma. En la cultura de la inmediatez y el rendimiento se ha glorificado la capacidad de soportar, de no detenerse nunca, de ser incansable frente a la adversidad. Sin embargo, hay una sabiduría milenaria escondida en el agotamiento extremo, el cansancio que impide levantarse de la cama o que nubla la vista ante el futuro. No es un fallo del sistema, sino un mecanismo de protección sagrado. Es un mensajero que trae la noticia de que el viejo yo, aquel que creía poder controlarlo todo mediante el sudor y la insistencia, ya no tiene combustible para seguir operando bajo las mismas reglas. Cuando una persona llega a este límite se produce un silencio particular. Es un silencio denso, cargado de una extraña sensación de vacío y extrañeza. Las metas que ayer parecían vitales de repente pierden su color y su urgencia. Las preocupaciones que quitaban el sueño se ven como sombras lejanas que ya no tienen poder de intimidación. Es un despojo involuntario, una limpieza que la vida impone cuando el ser se ha llenado de ruidos y de cargas que no le pertenecen. Es el momento en que se comprende que la fuerza humana tiene un fin, y que ese fin es necesario para que algo más grande pueda tomar el relevo. Llegar al no puedo más es, por tanto, una invitación a la pausa sagrada. Es el momento en que el cuerpo y el espíritu se confabulan para forzar un alto total. En esa detención, aunque el miedo intente ganar terreno, comienza a gestarse el milagro. El milagro no es una intervención mágica que soluciona los problemas externos, sino una apertura interna, una grieta en la armadura del ego que permite que la vida fluya de una manera distinta,
más fluida y menos forzada. Es en la rendición de la voluntad propia donde empieza a operar una voluntad superior, una inteligencia que mueve los astros y hace latir el corazón sin que nadie se lo pida. La carga invisible de la autosuficiencia. El ser humano camina por el mundo cargando una mochila invisible de una densidad abrumadora. En ella no solo guarda sus necesidades básicas, sino también las expectativas ajenas, los miedos heredados, las comparaciones constantes y la creencia arraigada de que debe ser el único y absoluto arquitecto de su destino. Esta ilusión de autosuficiencia es quizás la carga más agotadora de todas. Se vive bajo la premisa de que si uno deja de empujar, el mundo se detendrá, de que si se suelta el control por un segundo el caos lo inundará todo y nada volverá a estar en su sitio. Esta forma de vivir genera una tensión constante en el sistema nervioso, un estado de alerta que se vuelve el modo por defecto de habitar la realidad. Se busca la seguridad en la acumulación de certezas, en la planificación milimétrica del mañana y en la lucha por mantener una imagen de invulnerabilidad. Pero la vida por su propia naturaleza es incierta, cambiante y salvaje. La lucha por mantener la estabilidad en medio de un río que fluye constantemente es lo que acaba por agotar las reservas de energía más profundas del espíritu humano. El momento en que ya no se puede más es el instante glorioso en que se reconoce que la autosuficiencia era un espejismo. Nadie puede sostener el universo sobre sus hombros y pretender hacerlo es un camino seguro hacia el quebranto. Hay una belleza melancólica en este reconocimiento. Al admitir que no se puede, el ser humano se abre a la posibilidad de ser ayudado, de ser sostenido por fuerzas que van mucho más allá de su pequeño esfuerzo individual. Es el paso de la arrogancia, de la voluntad a la humildad de la entrega. Se suele pensar que la fuerza reside en la dureza, en la capacidad de ser como una roca que resiste el embate de las olas sin inmutarse. Pero la roca con el tiempo se erosiona, se agrieta y termina convirtiéndose en arena. La verdadera fortaleza, la que perdura y se renueva, es más parecida al agua que no ofrece resistencia, sino que fluye, se adapta y encuentra siempre el camino hacia el océano. Es el proceso de disolución de las estructuras rígidas que impedían la verdadera conexión con la esencia de la vida. En esta etapa del camino, el cansancio se siente en cada poro de la piel. Cada minuto parece pesar una hora y cada decisión se siente como una montaña. Y es precisamente en esa lentitud forzada donde el milagro empieza a mostrar sus primeros hilos. Al no poder correr, el ser humano se ve obligado a observar lo que antes ignoraba por la prisa. Empieza a notar el ritmo de su propia respiración, la calidez de la luz al atardecer, el hecho asombroso de que la vida continúa sosteniéndolo a pesar de que él ya no está haciendo nada por sostenerla a ella. El desierto y la purificación del silencio. Llegar al límite absoluto es entrar en un desierto personal. Es un paisaje vasto, silencioso y a menudo aterrador, donde no hay señales claras ni caminos trazados. En este desierto del alma, uno se siente profundamente solo. Parece que el resto del mundo sigue girando a una velocidad vertiginosa, cumpliendo metas y celebrando éxitos, mientras uno ha quedado varado en la arena, despojado de sus herramientas y de su brújula. Pero el desierto no es un lugar de castigo, sino un espacio de purificación necesaria. En la inmensidad del agotamiento, las máscaras sociales se caen por su propio peso. No queda energía para pretender. No hay fuerza para sostener la imagen que se ha proyectado hacia el exterior durante tanto tiempo. Solo queda lo que es real, lo que es esencial. Se descubre, con una claridad dolorosa pero liberadora, que muchas de las cosas que se consideraban indispensables eran en realidad distracciones innecesarias que solo servían para alejar al ser de su centro. Este desierto es una preparación. El milagro requiere un espacio limpio, un vacío donde poder manifestarse, y el agotamiento es el encargado de realizar esa limpieza profunda. Es un proceso de vaciado absoluto.
Así como un recipiente debe estar vacío para poder llenarse con agua fresca, el ser humano debe vaciarse de sus viejas ideas sobre sí mismo, de su orgullo herido para poder recibir la gracia de una nueva vida que está intentando nacer. En la quietud del desierto, el tiempo cambia su cualidad, deja de ser una línea recta que se lanza hacia el éxito futuro y se convierte en un círculo que invita a la contemplación del presente. Se aprende a estar con uno mismo en la debilidad sin juicio y sin reproche. Esta es quizás la lección más difícil. Aprender que el valor de un ser humano no depende en absoluto de lo que hace, de lo que produce o de lo que logra, sino de su mera existencia. Incluso en la postración total, la dignidad del ser permanece intacta e inalterable. Es vital en este tramo del recorrido permitirse sentir la profundidad del vacío. No hay que intentar llenarlo con soluciones rápidas, con consejos vacíos o con distracciones superficiales. El vacío es fértil, aunque parezca estéril. En sus profundidades más oscuras se están gestando las raíces de una nueva comprensión. Es el silencio que precede a una melodía que nunca se ha escuchado antes, porque el ruido de la lucha diaria era demasiado ensordecedor para permitir su audición. Llegar a este punto de introspección es un hito en el despertar del alma. Si estas palabras están encontrando un eco en tu interior, si sientes que este mensaje es ese refugio que tu corazón buscaba, te invito a que te detengas un instante. No hay prisa. Quédate en esta sensación de compañía y comprensión. Si deseas seguir explorando estos senderos de paz, recuerda que este espacio siempre estará abierto para ti. Al compartir este viaje y formar parte de esta comunidad, fortalecemos el hilo invisible que nos une a todos en nuestra búsqueda de sentido. Sigamos adelante con la certeza de que el desierto es solo el preludio de una tierra mucho más fértil. La rendición como la máxima fortaleza. La palabra rendición ha sido mal interpretada durante siglos, asociándola erróneamente con la derrota, la cobardía o la pérdida de dignidad. Sin embargo, en el mapa de la evolución humana y espiritual, la rendición es la tecnología más avanzada de la que disponemos. No significa resignarse pasivamente a la desgracia, sino aceptar la realidad de forma activa y consciente. Es dejar de pelear contra lo que es para empezar a trabajar con lo que hay. Cuando un ser humano, exhausto por la batalla, finalmente dice, no puedo más, y lo dice con cada fibra de su ser, está realizando un acto de valentía suprema. En ese preciso instante, el ego, esa parte de nosotros que siempre busca tener el control y ser protagonista, suelta el timón. Y cuando el ego se aparta, algo infinitamente más sabio y vasto toma el mando. Es como si el navegante de un barco, tras días de luchar contra una tempestad imposible, finalmente soltara los remos y se diera cuenta de que el océano, aunque inmenso y misterioso, tiene sus propias corrientes que saben llevar la embarcación a puerto seguro. La rendición es la puerta que el milagro estaba esperando encontrar abierta. El milagro no puede entrar en un espacio donde el control es absoluto y la mente está cerrada en sus propias estrategias. Necesita una grieta, una vulnerabilidad admitida, un reconocimiento humilde de que nuestra visión es limitada. Al rendirse, el ser humano deja de intentar fabricar su propia felicidad mediante el esfuerzo y permite que la alegría, que es el estado natural de la vida, empiece a filtrarse desde el interior hacia afuera. Este proceso de entrega produce un alivio físico y metafísico casi instantáneo. La tensión acumulada en el cuerpo cede, el ritmo cardíaco se armoniza y la respiración recupera su profundidad natural. Es el alivio indescriptible de no tener que tener siempre la razón, de no tener que ganar todas las discusiones, de no tener que ser el más fuerte o el más exitoso. Se descubre que hay una fuerza inmensa en la fragilidad. Al no tener ya nada que defender, uno se vuelve paradójicamente invulnerable a los ataques del mundo exterior. La vida en su infinita generosidad empieza a responder a esta nueva frecuencia de entrega.
Empiezan a suceder sincronías que parecen mágicas, encuentros inesperados que traen soluciones, ideas que brotan de la nada en medio del silencio, pero el milagro fundamental sigue siendo la transformación interna. El nacimiento de una paz que no depende de que las circunstancias externas cambien, sino de que la relación con esas circunstancias ha sido sanada por la aceptación. A menudo la mente humana espera que el milagro sea un evento grandioso, una ruptura estruendosa de las leyes de la física o una intervención divina que elimine todos los problemas de un plumazo. Pero el milagro que nace del agotamiento y la rendición suele ser mucho más sutil, silencioso y por ello mucho más duradero. Es el milagro de la percepción renovada, la capacidad de ver el mismo mundo de siempre con unos ojos que han sido lavados por las lágrimas y el cansancio. El primer signo tangible del milagro es la aparición de una gratitud sin motivo aparente. De repente, el simple hecho de existir se siente como un privilegio. Sentir el aire fresco al entrar en los pulmones, observar el juego de luces y sombras en una pared o escuchar el sonido lejano de la lluvia se convierte en una fuente de asombro profundo. Cuando ya no se espera nada porque se siente que se ha perdido todo, cada detalle de la realidad se recibe como un regalo inmenso y no merecido. El milagro es volver a la inocencia del niño que no juzga la vida, sino que simplemente se maravilla de participar en ella. Otro aspecto fundamental del milagro es la alquimia del dolor. Las heridas causadas por el esfuerzo excesivo y por los golpes de la realidad empiezan a cerrarse, pero no dejan cicatrices duras, sino canales por donde fluye la luz de la sabiduría. La persona que ha atravesado su propio límite adquiere una capacidad de empatía que antes era imposible. Ya no mira a los demás desde el pedestal del éxito, sino desde la hermandad de la fragilidad. Su sola presencia se vuelve sanadora para otros, porque emana la calma de quien ya no teme a la oscuridad, pues ha descubierto que la luz nunca dejó de estar allí. El milagro también se manifiesta como una claridad mental cristalina. Lo que antes parecía un nudo de problemas irresolubles, de repente se ve como una serie de situaciones simples que requieren respuestas simples. No es que se haya adquirido más información externa, es que se ha recuperado la conexión con la intuición, esa brújula interna que solo puede escucharse cuando el estrépito de la lucha se ha silenciado por completo. Se empieza a caminar con un paso que es simultáneamente ligero y lleno de propósito. Es crucial comprender que el milagro no es un destino final de felicidad perpetua, sino una nueva forma de habitar la existencia. Habrá nuevos desafíos y momentos de fatiga, pero la memoria celular del milagro permanecerá como un ancla. Ahora se sabe, con una certeza que no necesita pruebas, que el límite no es una pared infranqueable, sino un horizonte que se desplaza según avanzamos, y que en cada momento de debilidad absoluta, el renacimiento y el nuevo ritmo de vida. Tras el periodo de agotamiento y la apertura al milagro, comienza la fase de reconstrucción. Pero es fundamental notar que el ser humano no vuelve a construir sobre los mismos cimientos que causaron el derrumbe. El individuo que emerge de este proceso es esencialmente diferente. Su narrativa personal ya no está escrita con las palabras del sacrificio y la conquista, sino con los términos de la colaboración, el cuidado y el flujo natural de los eventos. Esta nueva etapa de la vida se caracteriza por una gestión radicalmente distinta de la propia energía. Se desarrolla una sensibilidad especial para detectar los signos tempranos de cansancio, y por primera vez se tiene la valentía de honrarlos. Se comprende que el descanso no es un lujo que se gana tras el agotamiento, sino un derecho sagrado y una necesidad vital para mantener la claridad y la conexión con la esencia. Se deja de valorar la velocidad como un fin en sí mismo y se empieza a priorizar la profundidad y la calidad de la presencia. El milagro se consolida cuando la vida se vive desde el centro del ser y no desde la periferia de las demandas externas. Ya no se busca la validación de los demás con la misma desesperación de antes. Se sabe que el valor propio es un hecho dado, inalterable por los éxitos o los fracasos del mundo material.
Esta comprensión otorga una libertad inmensa, la libertad de ser auténtico, de decir no sin culpa a lo que drena la vitalidad y de decir un sí vibrante a lo que expande el corazón. El entorno físico y social también comienza a reflejar esta transformación interna. Las relaciones basadas en la utilidad del control o la codependencia suelen disolverse de manera natural, dejando espacio para conexiones mucho más nutritivas, basadas en la libertad y el respeto mutuo. El trabajo, incluso si es el mismo de antes, se aborda con una creatividad y una eficiencia que antes estaban bloqueadas por el estrés crónico. El milagro, que se gestó en la oscuridad de la noche del alma, ahora brilla a plena luz del día, transformando cada rincón de la vida cotidiana. El mensaje que queda grabado en el alma es uno de esperanza inquebrantable. No importa cuán profundo sea el pozo en el que alguien se sienta caído, ni cuán oscuro parezca el túnel que está atravesando, la vida nunca bajo ninguna circunstancia abandona a sus hijos. El agotamiento es simplemente el lenguaje que utiliza la existencia para avisarnos de que nos hemos alejado de nuestro hogar interno y que ha llegado el momento de regresar a la paz que siempre nos ha habitado, la integración del milagro en la eternidad. Al mirar hacia atrás desde este nuevo estado de conciencia, aquel momento de desesperación en el que se sintió que ya no se podía más, se observa con una gratitud infinita. Se comprende que fue el catalizador necesario para despertar. Sin ese quiebre, se habría continuado viviendo una existencia gris, cargada de máscaras y pesos innecesarios. El dolor no fue un error del destino, sino el cincel que eliminó el exceso de mármol para que la verdadera estatua del ser pudiera finalmente emerger. La trascendencia no consiste en escapar de las dificultades de la realidad humana, sino en vivirlas con una conciencia expandida. El ser humano que ha vivido el milagro sigue sintiendo cansancio, sigue enfrentando retos y sigue experimentando emociones humanas, pero ya no es un esclavo de ellas. Sabe que las nubes de la fatiga son eventos pasajeros en un cielo que siempre permanece azul, vasto y sereno. El milagro es el cielo mismo, no el clima que lo atraviesa momentáneamente. Vivir en el milagro es aprender a habitar el presente con una entrega total. Es entender que este instante, tal como se presenta, con su fatiga o su energía, con su alegría o su tristeza, es el material perfecto para el crecimiento del alma. Se deja de esperar que el futuro traiga la salvación y se empieza a reconocer que la plenitud ya está aquí, escondida bajo las capas de nuestros propios juicios y resistencias. Cada persona que atraviesa su propio límite y permite que la rendición la transforme, contribuye de manera invisible pero poderosa a la sanación del mundo entero. Un mundo habitado por individuos que no temen a su propia vulnerabilidad, que saben honrar sus ritmos y que actúan desde la paz y no desde la carencia, es un mundo que se transforma hacia la armonía de forma natural. El viaje de la vida continúa, pero la forma de transitarlo ha cambiado para siempre. De las cenizas del agotamiento ha nacido una serenidad que no parpadea ante las tormentas. En este vuelo tranquilo se comprende finalmente la gran paradoja, que solo cuando soltamos todo lo que creíamos ser, podemos finalmente convertirnos en todo lo que estamos destinados a ser. El milagro ha ocurrido y su nombre es simplemente vida. Al concluir este recorrido por los paisajes de la fragilidad y la esperanza, nos queda una certeza que el corazón ya conoce. El final de tus fuerzas es el comienzo de una nueva luz. Si hoy te sientes cansado, si sientes que el camino te ha vencido, recuerda que las semillas más bellas necesitan la oscuridad y la presión de la tierra para romperse y permitir que la vida brote hacia el sol. No temas a tu momento de debilidad, pues es en esa apertura donde el milagro está escribiendo su siguiente capítulo. Te invitamos a llevarte esta paz contigo, a dejar que estas reflexiones acaricien tu espíritu y te den el descanso que necesitas. Si estas palabras han sido un bálsamo para ti, considera suscribirte para seguir caminando juntos en esta senda de despertar y serenidad. Comparte este mensaje con alguien que hoy pueda estar necesitando saber que no está solo. Gracias por tu presencia, por tu escucha y por la luz
que incluso en tu agotamiento sigues irradiando al mundo. Que la paz sea tu refugio hoy y siempre.